personas puedan subir sobre la nota de este examen. O sea que no es poco atractivo, digamos, ¿no? Para algunas personas que estén bordeando el 30, el 40, para que los ponga en otro nivel, digamos, de... Ahora, indudablemente da la sensación como que no estudiaron. O sea, verificaron exámenes de otro semestre y trataron de más o menos en 2 o 3 horas intentar hacer algo y no estudiaron. Nadie conocía ni siquiera, o sea, yo he tenido que poner nota a muchas personas que apenas pudieron explicar la diferencia entre la iluminancia y la luminancia, que son temas fundamentales del primer capítulo. O sea, lo más importante era la iluminancia y la iluminancia, o sea, y qué es esto, y qué es lo otro. O sea, realmente no estudiaron. Una pregunta de raciocinio que era, ¿qué pasa si yo levanto la luminaria? Lo había comentado 100 veces en clase, no me prestaron atención. Mientras usted más levanta la iluminación, hay más reflexión de las paredes. Lo dibujé, le hice un dibujito ahí. Algunos lo respondieron 4 o 5 del curso. O sea, significa que hay gente que sí lo escuchó. Las demás personas ponen su cámara y la ponen ahí se ponen a escuchar música, supongo yo, ahí para que yo los vea, digamos. Algunos ni siquiera ponen su cámara para que puedan marcar su asistencia. Y cuando estoy tomando lista, dice presente, pero se notan cosas que yo fui comentando, que las pregunté en clase, no las hicieron. Entonces, hay un 100, o sea, que significa que ese documento de que sí se podía sacarse 100. Entonces, la gente no, y en LS1 me pasó lo mismo. Transitorio, nadie respondió el transitorio. Hice 4 transitorios, pregunté uno de los 4, nadie lo hizo. O sea, lo resolví entero en clase, ni lo miraron. Se fueron, calcularon lo que se tomaba años anteriores, dieron a ver qué pregunta el profesor, se consiguieron exámenes del anterior semestre y estoy con la política de modificar preguntas, se lo voy adelantando. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que se van muchos exámenes de anteriores años y quieren estudiar eso nomás. Entonces están encasillando en una situación que un poquito hasta molesta, digamos, porque el estudiante lo que quiere es, como sea, salvar esto y no le está dando importancia. O sea, en el estudio de luminotecnia, que no me sepan explicar la diferencia entre iluminación y luminancia, que era lo fundamental del capítulo en teoría, es terrible. Después que algunas personas, ¿qué les puedo decir? Todos, claro, dice, siempre pregunta un tema de alumbrado interno y otro externo. Ahora no tomé el externo. Pero algunos fueron a calcular de nuevo el factor de utilización cuando yo se lo daba. Fueron a la tabla a tratar de buscar, o sea, se mecanizaron como una receta, no sabían de dónde salían y por qué cada cosa. Y fueron a dar un examen apostando en eso. Yo espero de que esa filosofía cambie un poquito, porque no pueden estar con esa filosofía del mínimo esfuerzo y hay que salvarse, sino es parte de. Entonces, ahora voy a dar un trabajo que seguramente hasta el viernes lo voy a pensar, pero eso a la gente que sacó 50 no lo deja en posición aprobatoria. Lo deja en una situación de stand-by. En el final ya yo no voy a dar esos márgenes porque ya estamos conversando. Entonces, si yo lo que les pasé en clase tal cual no lo respondieron, o no están escuchando, o se faltaron a esa clase, pero bueno, solamente 2 o 3 personas me respondieron qué pasaba cuando se levantaba la luminaria, que lo dije explícitamente en clase. Lo dibujé, fíjense, mientras más se levante el factor de utilización, se va creciendo, ustedes lo pueden ver en su tabla, que del 50%, a medida que lo va levantando, se va llegando al 30%. ¿Por qué? Porque hay mucha más reflexión. Aparte que también eso depende de la reflectancia que tienen las paredes, techo, paredes y piso, pero manteniendo el mismo color de pared, techo y piso, o techo, paredes y piso para ser ordenado. ¿Qué pasa si yo la levanto? Se volvieron locos, nadie quiso ni pensar. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad. Vamos a terminar, son 2 clases que nos falta para terminar con ustedes. Y yo quiero que se preparen. La parte teórica de los cálculos inductivos, capacitivos, alternos, lo voy a evaluar y se lo digo porque no se lo dije.
Entonces tiene que ver todo lo que yo hice en clase. Dibujar qué pasa cuando la carga es inductiva, cuando la carga es resistiva, calcular B por I, calcular el valor efectivo, o sea, tienen que hacerlo. Se lo estoy adelantando, va a entrar en el siguiente evaluación, le voy a decir, para un circuito de corriente alterna, resolver matemáticamente. Y también lo voy a hacer resolver fasorialmente, que eso es lo que vamos a ver hoy día. Que son dos clases, 3 a reventar. Y con eso nosotros ya fijamos la última evaluación. Nosotros tendríamos que estar evaluando, Dios mediante, los primeros días del mes de julio, porque hasta el 15 para entregar notas. ¿Ya? Entonces hoy día yo voy a fijar con ustedes, con LS1 también tengo que fijar. Ya yo terminé el avance con LS1 hace ya una semana y con ustedes vamos a avanzar para terminar también. Entonces, continuemos. Voy a compartir mi pantalla. Ingeniero, una consulta antes que empiece, por favor. No tengo nota en el PDF que usted compartió en el grupo de mi examen. ¿Cuál es su nombre? Stephanie Mónica Chávez. No sé si se acuerda la alumna que entregó el primer examen y no la dejó ir porque le mostró el resultado antes de tiempo. Sí. Soy yo la que no tiene nota. El día viernes también tuviera que ir a ver eso, lo de mi examen presencialmente en la U. No. Yo le puedo pasar la nota ahora. Si no está conforme, si va el viernes. Ah, ya. No, pero yo hasta mañana le tengo que pasar su nota. Algún error, no sé, al pasarlo, porque los exámenes los tengo ahí. Ya, ingeniero, gracias. Ya, eso era. Ya, ¿podemos continuar? ¿No hay nadie más que le haya faltado su nota? Ya, lo he corregido dentro de lo prudente, el tiempo prudente, para que todos conozcan. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, jóvenes, nosotros entramos a lo que se llama la transformada fasorial. Que este es lo último del curso. La transformada fasorial. Entonces, si yo tengo un circuito de corriente alterna, que ya lo hemos visto matemáticamente, R, L y C, y tengo una corriente I, aquí tengo el voltaje de la fuente, yo de aquí voy a tener B sub R, B sub L, B sub L, y aquí sería voltaje del capacitor. Entonces yo puedo decir, voy a suponer que conozco la corriente y voy a llegar a la excitación. O sea, entonces sea la corriente I, esa que vimos, de un I máximo, seno de omega t. Eso ya lo habíamos visto nosotros en la anterior clase, pero solamente para L, lo hemos puesto los tres. Entonces, si nosotros aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje, ¿se ve bien mi pantalla, jóvenes, a todo esto? Sí, ya se ve. Pero se ve. Ya. Si aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje, me queda que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de R más el voltaje de L más el voltaje de C. Entonces, voltaje de la fuente matemáticamente va a ser igual a ¿qué? Va a ser I por R más L de I a de T, que se lo vimos en el transitorio con la gente de LC1, más 1 sobre C integral de I a de T. Entonces ahí yo tengo, como se puede observar, tengo ecuaciones algebraicas y ecuaciones diferenciales.
son diferenciales y aquí son algebraicas. Entonces, finalmente lo vuelvo a escribir acá, que BF igual a I por R, que va a ser I por R, que es B sub R, más L de I a de T, más 1 sobre C, la integral de I a de T. Si a ambos lados le aplico la derivada en dt, me queda que la derivada de BF en dt va a ser igual a R de I en dt más L en dt cuadrado más 1 sobre C por I. Entonces esta es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Se acuerdan de las ecuaciones diferenciales? ¿Pasaron ecuaciones diferenciales, jóvenes? Aunque no se acuerden. ¿Pasaron? Sí. Sí. Ya voy a hacer de acuerdo que no se acuerdan, pero quiero saber si pasaron. Entonces, fíjense, es una ecuación diferencial porque tengo un d cuadrado de I. Aquí tengo un d cuadrado de I, de t cuadrado. Entonces, es una de segundo orden. ¿Qué significa? Que requiero dos condiciones iniciales. Acuérdense que una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar la mía a través de sus condiciones iniciales? A los que ¿se están acordando de eso, jóvenes, o no? O ni de eso se acuerdan. Entonces, ¿cuáles serían las dos condiciones? Podría ser la corriente en L para T igual 0, o sea, en su inicio. Y podría ser el voltaje del capacitor para igual 0. De las dos ecuaciones diferenciales. Esperemos un segundito, jóvenes. Entonces, jóvenes, ahí están las dos ecuaciones que podrían ser la corriente en su inicio de la bobina y la corriente, entonces, son las dos condiciones iniciales. Para resolver el problema. Ingeniero, dejó de compartir su pizarra. Deje de compartir. Sí, no se ve, ingeniero. Ahí se ve. La ecuación diferencial de segundo orden, jóvenes, si es de primer orden, usted recibe una condición inicial. ¿Se acuerdan por lo menos que las ecuaciones diferenciales requerían condiciones iniciales para resolver? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O ni de eso se acuerdan? Jóvenes, le estoy preguntando, díganme para que yo sepa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O tutti quanti en ecuaciones diferenciales. Caterine Huanca, usted que era la mejor estudiante de ecuaciones diferenciales, ¿se acuerda o no se acuerda? ¿Nada? Algo me acuerdo, algo. No se acuerda, porque algo no existe acá. Adam Ignacio Vargas, ¿se acuerda usted o no se acuerda? No sean sinceros, porque para mí es más fácil avanzar.
Sí, me acuerdo, pero no lo resolvería, pero sí me acuerdo que se habló. O no me acuerdo nada, digamos. No, yo no me acuerdo. Ya. Ustedes jóvenes, como comentario que no es parte de esta materia, por decir, présteme atención, jóvenes, présteme atención. Vamos a hacer una ecuación. Y igual, escúcheme bien, y igual a 10 coseno, seno mejor. No, 10 coseno de omega t más 30. Esa es mi ecuación. ¿La ven mi ecuación, jóvenes? 10 coseno de omega 3 más 30. Si yo la derivo a ambos lados, d en dt, me queda que la derivada de y en dt va a ser igual. En de omega, voy a poner aquí, para que no me salga regla de la cadena, voy a poner t nomás. No complicarlo, tengo un ejemplo aquí. T nomás lo voy a poner, porque si no por regla de la cadena tengo que sacar la frecuencia afuera. Acá, coseno de t. Ahí está. Entonces yo derivo, me va a quedar que va a ser 10. La derivada del coseno es menos seno, entonces menos 10 seno de t. La derivada de 30, ¿cuánto es, jóvenes? La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces esa información se perdió. Al diferenciarla, esta se perdió. Entonces, si yo de aquí trato de recomponer la respuesta, recomponer, ¿cómo la puedo recomponer si ese 30 lo perdí cuando derivé? Entonces yo le digo calcular la solución de esta ecuación. dy en dt igual a menos 10 seno de t. Entonces, ¿qué me va a dar la solución? Me va a dar que y va a ser igual a 10 coseno de t más una constante. Y esa constante, ¿cómo la voy a encontrar? Esta es la constante que al derivar se volvió 0, ¿se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? Entonces, cuando yo restituya esta ecuación diferencial, voy a decir que su solución, esta es su solución, va a ser 10 coseno de omega t más una constante. ¿Y cómo voy a saber el valor de la constante? Voy a decir y en t igual 0, ¿vale? Antiguamente valía 10 coseno de 0, sería 10 más 30, sería 40. ¿Me entiende? Entonces esta es su condición inicial. Entonces reemplazo acá, entonces y en t igual 0, me queda 10 coseno de 0 más la constante. Y ahí yo saco que la constante va a ser igual a 30. ¿Me entiende o no me entiende, joven? Si yo no digo cuánto vale su valor en 0, nunca voy a saber cuál es la solución, porque en realidad 10 coseno de t más una constante son infinitas soluciones, las infinitas constantes que pueden existir. Entonces yo digo que y de t igual 0 en 40, entonces eso lo igual 40. Entonces aquí despego y me queda que la constante igual 30. ¿Me están entendiendo o no, jóvenes? Entonces una ecuación diferencial siempre elimina constante, entonces eso hace que aparezcan infinitas soluciones que yo las tengo que resolver a través de una condición inicial. Cuando son una derivada de segundo orden, son dos constantes, porque, por decir otro ejemplo, ejemplo 2. Yo tengo que y igual a 10 seno de t más 20 por t más 5. ¿La ven mi ecuación o no la ven, jóvenes? Mi ecuación diferencial. Sí, se ve. Entonces, derivo una vez, d en dt, derivo una vez. Entonces me queda que de y en dt va a ser igual 10, la derivada del seno es coseno. Entonces, 10 coseno de omega, perdón, de t, no de omega t, de t nomás. Para no meter regla en la cadena, por eso le he puesto solamente t. 10 coseno de t más 20. Este de aquí se va el 5 porque es una constante. ¿Me entienden o no me entienden?
Sí. Entonces, 20t al derivarlo, me queda 20 nomás, es una recta. Vuelvo a derivar t en dt. Entonces me queda que la segunda derivada de y con respecto al tiempo va a ser igual, la derivada del coseno, en menos seno va a ser menos 10 seno de t, pero la derivada de 20, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es la derivada de 20? Cero. Pero, 0. Entonces, fíjense que la solución de esta ecuación, ¿cuál va a ser? Necesito saber dos constantes que he ido quemando en el camino, ¿me entiende o no? Entonces, ¿cuántas condiciones iniciales voy a necesitar? 2, porque he ido quemando dos constantes. Primero me la comí la 5, esta de aquí, en la primera derivada, y después en la segunda derivada me comí el 20. ¿Me entienden o no me entienden, jóvenes? Entonces, la solución de esa ecuación diferencial, va a ser de un tipo así. La solución va a ser I de t, va a ser igual a un 10 seno de t más una constante 1 por t más una constante 2. Entonces necesito dos condiciones iniciales. Condición 1 y condición 2. Para hacer un sistema de 2 por 2 y poder resolver y encontrar las dos constantes. ¿Me entienden o no? ¿Me entienden o no, jóvenes? Sí, ingeniero, ¿entiende? Entonces, en ese problema que acabamos de hacer hace un ratito, es una ecuación diferencial de segundo orden, que es lo más que se puede dar en un circuito, y cual requiero dos condiciones iniciales. La condición podría ser la carga que tenía el capacitor en su inicio y la corriente en su inicio. Para poder resolver esta ecuación diferencial que es de segundo orden, me va a dar una cosa. O sea, al derivar dos veces me he comido dos constantes, sí o sí. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces, se vuelve complejo. Entonces, resolver ecuaciones diferenciales es complejo. Resolver ecuaciones diferenciales es fácil o difícil. Es complejo. Es muy complejo resolver ecuaciones diferenciales. De hecho, ni se acuerdan ustedes cómo resolverla. ¿Cómo será que no les gustaba la materia que ni siquiera se acuerdan cómo hacerlo? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, genial. Entonces, resolver ecuaciones diferenciales es complejo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Se utiliza lo que se llamaba la transformada de, y aquí lo voy a poner grande. ¿Han escuchado hablar, aunque no se acuerden qué? Laplace. ¿Han escuchado hablar de la transformada de Laplace, jóvenes? No. ¿Nadie ha escuchado hablar de la transformada de Laplace? ¿No vieron ecuaciones diferenciales, jóvenes? ¿O por ahí la vieron en plena pandemia y no la vieron muy bien? ¿Nadie vio la transformada de Laplace, jóvenes? ¿Nadie ha escuchado hablar? No digo que lo sepa. Yo sí escuché, no sé qué es. Yo escuché, ingeniero, Sí. era reemplazar, si no me equivoco, una variable por una variable Exactamente, real por otra, creo. la derivada por S y la integral 1 sobre S. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso viene obviamente de un estudio matemático. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace la transformada de Laplace? Bien, por lo menos han escuchado. Entonces, ¿qué dice la integral? La derivada en dt es S. Esta S de Laplace. Y la integral en dt es 1 sobre S. Entonces, de aquí, de la ecuación, de la anterior ecuación, me queda que BF no tiene derivada, va a ser igual a I por R, no tiene derivada, más L, como hay una derivada, sería LSI.
más la integral que sería 1 sobre C, como es integral es 1 sobre S, I. Ahí está la ecuación. Esto es en Laplace. ¿Esa ecuación es diferencial, jóvenes? ¿Esa ecuación es diferencial? ¿Hay derivada ahí? Fíjense. No. Entonces, esta es una ecuación ¿de qué tipo? Ecuación algebraica. ¿Y usted puede despejar I? Sí, puedo despejar I. ¿Cómo despejaría I? Entonces yo me vengo acá. Voy a ver si me alcanza aquí mi pizarrita todavía. Me queda que BF, me quedaría BF, sería igual a I factorizo, y me quedaría R más SL más 1 sobre SC. Lo que implica que I va a ser igual al voltaje de la fuente partido por R más SL, que acá SL más 1 sobre SC. Entonces, esta es una ecuación del tipo algebraica. Entonces, vamos a salvar esto para continuar. ¿Me van entendiendo, no? Sí. Entonces, vamos, continuemos. Voy a salvarlo. Continuar. Un ratito. Transformada queda. Un ratito. Transformada. Ya. Entonces, jóvenes, ya lo salvé. ¿Qué hago yo? Tengo una ecuación diferencial. Este es lo que se llama el plano tiempo. Este es el plano tiempo. Aquí está la derivada con respecto al tiempo. Entonces aquí yo tengo una ecuación diferencial que puede ser P igual a I por R más L de I a de T. Entonces esta es una ecuación ¿de qué tipo dije? Diferencial. Una ecuación diferencial. Entonces yo le aplico la transformada de Laplace. No es que es un capricho, el S1 sobre S. Eso sale de una ecuación, de una integral que no voy a entrar en detalle. Y la transformada de Laplace se pone así. Entonces yo aplico la transformada de la función. Y acá me sale en el plano S, que se llama. Entonces aquí me queda que B va a ser igual a I por R más LSI. Esta es una ecuación algebraica. Ecuación algebraica. ¿Qué es más fácil de resolver, jóvenes? ¿Una ecuación algebraica o una ecuación diferencial? La algebraica. Algebraica. Entonces, aquí yo la resuelvo. Entonces, encuentro la solución. Entonces, I igual y encuentro la solución. Pero esa solución no es la solución verdadera. Es la solución en otro espacio, en otro mundo. ¿Me entiende o no me entiende? Esa es una solución en otro espacio donde no existe el tiempo. De hecho, si se dan cuenta, no aparece la variable tiempo ahí. Por eso es que no hay derivada. Al no existir el tiempo, ya no hay derivada. ¿Me entiende o no me entiende? Porque la derivada era con respecto al tiempo. Entonces, al no existir el tiempo, ¿no hay? ¿Qué no hay? No hay derivada. Entonces, una vez que soluciono, tengo que volver a mi espacio donde yo vivo. Entonces, tengo que aplicarle la antitransformada de Laplace. Que hay todo.
Y aquí encuentro la solución final. ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí. Yo lo pregunto en los exámenes y yo se los comento y después cuando lo pregunto no lo responden, me da rabia. Porque yo se los comento, o sea, si no se los comentara, si fuera un tipo malintencionado, tramposo, que quiera aplazarlo, que disfruta poniéndole cero a los alumnos, que no lo soy, más bien me duele que no haya buenas notas. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué ventaja tiene una transformada? Sea cual sea, hay muchas transformadas. Hay transformada de Fourier, transformada de Laplace, está la de Hipside, que solamente se utiliza en circuitos eléctricos, y en la transformada fasorial, que esa depende, que es una simplificación de la de Laplace, que es la que vamos a resolver circuitos nosotros con la transformada fasorial. Porque todavía la de Laplace es más sencilla, pero no es tan sencilla. Entonces vamos a aplicar algunas cositas para simplificarla más. ¿Me entiende? Entonces, ¿para qué sirve una transformada? Eso lo pregunto en el examen. Sirve para transformar, como su nombre lo dice, transformada. Transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Una vez que yo resuelvo la ecuación algebraica, le aplico la antitransformada para devolverme al espacio donde yo vivo. Yo vivo en un espacio donde manda el tiempo. Aquí yo no tengo eses, yo tengo tiempo acá. Entonces, le tengo que aplicar la antitransformada, que no es tan sencilla a veces. Entonces, lo que hay que hacer es entender esa idea. Todas las transformadas sirven para transformar una ecuación diferencial en una algebraica. ¿Cuál es la ventaja? Una ecuación difícil de resolver, diferencial, una ecuación fácil de resolver, algebraica. Entonces nosotros sacamos de la transformada fasorial, de la transformada. ¿Queda claro lo que acabo de decirle, jóvenes? Porque cuando lo evalúo, nadie responde y eso me enoja. De la transformada de Laplace me queda de que S va a ser igual a un J omega más sigma. La transformada de Laplace SS que acabamos de ver está compuesto de eso. Entonces, omega es la frecuencia angular de una sinusoide. Y omega es 2pi por f, donde f es la frecuencia lineal. Esta se encuentra en unidades de radiane sobre segundo. Y la frecuencia lineal, se encuentra en unidades de 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, o también se lo conoce como hertz. ¿Han escuchado hablar de los hertz, jóvenes? 50 hertz. Santa Cruz tiene 50 hertz en su red alterna. Significa que 50 veces se repite la onda en un segundo. ¿Han escuchado hablar ustedes? Estados Unidos tiene 60 hertz. Los sistemas Wi-Fi vienen de 2.4 gigahertz, o sea, millones de hertz. Y hay el de 5 gigahertz, viene dual band, vienen algunos Wi-Fi, que es mucho más rápido, el de 5 gigahertz, pero mientras más frecuencia, menos penetra paredes, así que a veces hay que utilizar el rápido cuando está cerca del Wi-Fi, y a medida que se va alejando tiene que irse a otra frecuencia, por si acaso. Y J es el número complejo. Nosotros no utilizamos I, porque para nosotros, ¿qué es el I para nosotros, jóvenes?
¿Qué es el I para nosotros? La corriente. Entonces no podemos, los ingenieros eléctricos y los que trabajan en electricidad no pueden trabajar con I. Es mala palabra. Entonces nosotros ponemos J, que es el número complejo, que sería igual a raíz cuadrada de menos 1. Y finalmente tenemos sigma, que esa representa el transitorio. Con ustedes no vi transitorio en el anterior semestre, con lo de ahora sí vi. El transitorio representa los primeros momentos. Es como cuando usted se levanta de su cama y tiene que ir a jugar fútbol. Entonces usted no es que salte y va a jugar fútbol. Usted tiene que calentar, ¿sí o no? Para entrar en estado permanente, atlético. ¿Me entienden o no me están entendiendo? Todo tiene un estado transitorio, un estado inicial que se comporta distinto a cuando se encuentra. Un motor, cuando usted prende el motor de mañanita, empieza a vibrar y sonar hasta que calienta el motor y ya queda suavito. Esos son sus estados transitorios, son periodos cortos de tiempo que tardan en estabilizarse un sistema dinámico. ¿Lo entienden o no lo entienden eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, se me achicó la pantalla, ahora tengo. Es que yo lo hago con el mouse y ahorita me voy a traer el cable y tengo que desconectar y conectar. Si lo puedo agrandar acá. El control Z, a ver. Quiero agrandarlo. Imagen. Size. Está con 53%. Está bien, pero quiero cambiar el tamaño de la imagen. Tienes que irme al mouse, ¿no? Espérame un segundito, jóvenes. Voy a tener que enchufar el mouse. Un segundito. Ya, jóvenes. Entonces, aquí está. Minutito. Ahí está. No todos los días aprende. Ya. Entonces, jóvenes, ya ven mi pantalla grande de nuevo, ¿no? Entonces, ya. Entonces dijimos que ese, de nuevo, es J omega más sigma. Este sigma representa el transitorio. ¿Qué es el transitorio? ¿Ven alguien que me repita? A ver si entendieron. ¿Qué es el transitorio? El estado inicial. El estado inicial. O sea, ¿cuál sería el transitorio de una persona que se está despertando? Entonces, este es el cambio, el comportamiento de un sistema con cambio de variables. Comportamiento, para hacerlo científico, comportamiento de un sistema al cambio de variables.
Cambio de variable. Bliss, puede ser una variable. Un transitorio humano. ¿Cuál sería un transitorio humano? Ejemplo 1. Un transitorio humano. Un transitorio humano. Levantarse de la cama, ¿no? ¿Sí? Levantarse de dormir. Para entrar en actividad física. Deportiva. ¿Será que una persona se levanta de dormir y va y corre y mete un gol? No. ¿Usted cree que a Messi lo levanta y dice, Messi, te echaste una siestita, Messi, hay que ir a jugar? O le ponen cama ahí en los casilleros, ahí en el estadio, para que los futbolistas se echen un ratito a descansar mientras esperan el partido. ¿Ustedes creen que hacen eso? ¿Qué están haciendo los futbolistas previo a entrar a la cancha? Calientan. Calentamiento. ¿Por qué? Porque están saliendo de su estado transitorio para entrar en un estado permanente deportivo. Entonces, normalmente, ¿qué otro transitorio pueden ver ustedes, digamos, cuando ustedes tienen calefón, en la ducha eléctrica no se nota tanto, pero tienen calefón? ¿Qué ocurre cuando ustedes ponen agua caliente en el calefón? ¿Sale inmediatamente caliente? ¿En el calefón? No, ingeniero, no sale. Entonces tarda un tiempo hasta que el agua que está dentro del tanque del calefón calienta y se mezcla con el agua fría y llega. Entonces a veces hay que esperar un par de segundos, a veces minutos, dependiendo la distancia que hay entre el termotanque y la ducha. Entonces, lo mismo ocurre cuando usted va en un vehículo. Lo prende de mañanita y el vehículo empieza a zambear, empieza el motor a vibrar mucho más que lo normal hasta que el motor caliente y queda totalmente suavito. Eso se ve, ¿no? Se ve. Entonces, cuando ustedes se despiertan de dormir, o su madre, usted está durmiendo y algún familiar entra al cuarto y le prende la luz cuando está en oscuridad total, y ustedes abren los ojos, ¿qué sensación tienen? Tan total oscuridad, viene alguien, ¡pah!, le prende la luz y usted abre los ojos. ¿Qué sensación tienen visual? Uno no puede ver. ¿Por qué? Porque está en estado transitorio. ¿Hasta cuándo? Hasta que sus pupilas se vuelvan a contraer, porque están totalmente dilatadas las pupilas por el descanso. O sea, los músculos se han relajado y se han dilatado totalmente. Entonces, alguien va, le prende la luz y usted estaba con sus pupilas totalmente dilatadas por la oscuridad. Entonces, el ojo o los ojos tardan un tiempo hasta que se vuelven a reajustar las dilataciones y se contraen y dejan pasar mucho menos luz y usted recién puede ver, ¿estamos o no estamos, jóvenes? ¿Se entiende lo que es el transitorio? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, normalmente dura poco tiempo. O sea, ¿qué es poco tiempo? Me va a decir alguno. Obviamente, cuando yo le digo, en poco tiempo usted se va a titular, son 5 años. O sea, para una persona que ingresa a la universidad, que la hace bien, que no es un estudiante dinosaurio, como esos que ya pillaron, digamos, ¿no? Entonces, pero que es poco tiempo. Entonces, es un tiempo racional que no afecta. Por decir, en electricidad son milisegundos a veces el transitorio. O sea, usted arranca un aire acondicionado y a veces parpadean las luces cuando arranca el aire acondicionado unos milisegundos y después se estabiliza. A veces se puede observar cuando arranca el aire acondicionado cómo las luces parpadean. ¿Por qué? Porque hay un transitorio en el aire acondicionado que genera ese parpadeo en las luces que afecta a la instalación eléctrica. ¿Queda claro eso, jóvenes? Entonces, ese poco tiempo, obviamente, es un tiempo despreciable para lo que yo
O sea, mire, estoy enfermo. ¿Cuánto tiempo me curo? En poco tiempo. O sea, si me dicen 5 años, no es poco tiempo. Poco tiempo para mí fuera que me digan, espérame un segundito, jóvenes. Ya, jóvenes. Entonces, es poco tiempo. Entonces, cuando una persona le dice, está enferma, en poco tiempo se va a curar, entonces yo espero que me digan 2 días. Entonces, pero poco tiempo es un tiempo que a usted no le va a afectar, ¿me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Te debo, en poco tiempo te pago, se supone que no me va a afectar, que no me va a atrasar en nada. Una deuda se paga normalmente en 2 o 3 días. Poco tiempo. En instalaciones eléctricas son milisegundos el transitorio, normalmente. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro, Beni? Estoy preguntándoles o no me están escuchando. Sí, ingeniero, se entendió. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? De la transformada de Laplace, yo digo que S igual a J omega más sigma. Voy a despreciar esto. Lo voy a despreciar. Cuando encuentre la solución, ¿qué es parte de la solución? No voy a conocer, jóvenes. No voy a conocer el transitorio. Entonces estoy perdiendo conocer el transitorio de un circuito. Entonces, el transitorio de un circuito. Muchas veces, los primeros milisegundos. ¿Se entiende? Voy a despreciar el transitorio. O sea, yo no me importa qué pasa cuando usted se levantó, qué calentamiento hizo. Quiero conocer cómo usted se va a comportar en la cancha. Se supone que usted ya está calentado. ¿Me entiende o no? Al director técnico no le interesa conocer su transitorio. Solamente le interesa saber su rendimiento cuando usted está caliente. ¿Está claro o no está claro? Entonces, si desprecio el transitorio, si desprecio, conocer, no es que no va a existir, conocer el transitorio, obtengo la transformada fasorial. Que es con la que vamos a trabajar nosotros. O sea, para hacerlo más sencillo, vamos a despreciar el transitorio, porque si no se nos vuelve más largo, más lento, más difícil de resolver. Entonces, ventajas de la transformada fasorial. 1, yo en los exámenes le digo, dígame la ventaja. Transforma un circuito, una ecuación mejor.
una ecuación diferencial en otra algebraica, que es todas las transformadas tienen esa función algebraica. Entonces yo transformo una ecuación diferencial en otra algebraica. ¿Cómo es la ecuación diferencial? Es difícil. Ecuación diferencial es difícil de resolver. ¿Y la ecuación algebraica cómo es, jóvenes? ¿Cómo es la ecuación algebraica? Muy fácil. Es fácil de resolver. Entonces, cuando utilizo una transformada fasorial, tengo la misma ventaja que una transformada de Laplace. 2. La transformada fasorial es una simplificación. Es una simple, esto lo evalúo en los exámenes. Simplificación de la transformada de Laplace. Laplace. ¿Qué significa? Al ser una simplificación se vuelve más fácil que la transformada de Laplace. Más fácil. Porque la estoy simplificando, estoy perdiendo parte de la respuesta. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Solamente de la transformada fasorial, no de la de Laplace, de la transformada fasorial. Fasorial. ¿Cuál es la desventaja de la transformada fasorial? Se pierde el conocimiento del estado transitorio. O sea, el inicio del comportamiento del circuito. ¿Queda claro, jóvenes, eso? Es muy importante que un estudiante de electrotecnia diga, yo voy a utilizar, si quiero hacerlo y conocerlo todo, utilizo la transformada de Laplace, por eso conozco todo, ahí no hay ninguna desventaja. Pero es mucho más largo, entonces utilizo la transformada fasorial que desprecio un pedacito de la solución que normalmente no la necesito porque es el inicio. En el tiempo ese inicio desaparece y ya está en su estado permanente y el que yo necesito para hacer mi evaluación de proyecto, para calcular mi cable, para calcular los generadores, para calcular la energía que le voy a comprar a la empresa de energía. ¿Queda claro eso, jóvenes? Estoy preguntando, ¿le queda claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, una vez que tengo eso, ya me dedico a la transformada fasorial. Entonces, ya vimos una clase de números complejos con ustedes, ¿no, jóvenes? ¿Vimos una clase de números complejos o no vimos? Creo que fue con LC1. Con LC2 igual. Sí, Ya vimos, ingeniero. Sí, Ya vimos. Entonces, fíjense, jóvenes, algo ustedes. Yo tengo un número A, lo voy a dibujar acá. Este va a ser mi eje real y este va a ser mi eje imaginario. Entonces, vamos a tratar con números complejos, ya le dije. Yo tengo un número A que es igual a 2. Lo dibujo ahí. 2 es complejo o imaginario ese número, jóvenes. Complejo o imaginario, 2. Pero real o imaginario.
Real. Real. Entonces pongo aquí 1 y 2. Entonces creo mi número 2 acá. Entonces no tiene componente. Entonces este de aquí se va a llamar A. ¿Qué pasa si multiplico a A por J? Multiplico el número imaginario J por A. Entonces me va a quedar 2J. ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí. Multiplico J a ambos lados. Ya 2J queda aquí ya. ¿Ese número es real o imaginario? Imaginario. Real. Totalmente imaginario. ¿Qué desfase de ángulo hay entre A y JA? Este le vamos a llamar B. Le vamos a llamar B para que no nos confundamos. B igual a J por A. ¿Qué desfase hay entre B y A? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Ahora, ¿qué ocurre si yo multiplico B por J? Entonces yo tengo C. C igual a J por B, que era el número anterior. Entonces me va a quedar 2J cuadrado. ¿El número imaginario al cuadrado igual a cuánto? ¿El J cuadrado igual a cuánto? Va a ser 2. El J es raíz cuadrada de menos 1. Y eso al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar eso? Menos 2. Entonces, un número al cuadrado imaginario es negativo, ¿sí o no? Entonces me va a quedar menos 2 es real o imaginario, jóvenes. Real. ¿Ah? ¿Real? Real. Real. Ya, jóvenes, sigamos. ¿Estamos? C va a ser igual a qué, jóvenes, imaginario o complejo. Real o complejo, perdón. Real. Negativo. Entonces aquí está, menos 2. ¿Qué desfase hay con B? 90 grados. Parado. Entonces este es B. Este es C. Y si yo multiplico C por J, me queda A, B, C, D. Me queda D, a ver qué color ponemos ya para que no. Aquí. Negro. D. Va a ser igual a J por C. Entonces va a ser menos 2J. Entonces queda acá. Número complejo aquí. Entonces te da acá es C. Perdón, D. D. Y si multiplico de nuevo, D por J va a quedar menos 2J cuadrado, que menos 1 quería 2. Volvemos de nuevo a A. ¿Me entiende o no me entiende, jóvenes? Y siempre el desfase va a ser de 90 grados. ¿Lo ven o no lo ven, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, cualquier número
O función, esto no lo han visto, es cálculo 3, que se multiplique por un número, por el número imaginario J, que es igual a raíz cuadrada de menos 1, desfasa en, ¿cuánto dijimos en cuántos grados? Allá, ¿te lo vieron? ¿En cuántos grados? En 90. 90. En 90 grados. Entonces, jóvenes, fíjense ustedes esto. Yo aquí tengo ¿qué función es esa que estoy dibujando? ¿Qué función es esta? Si este valor de acá es función 1, que vamos a ponerle que es un valor máximo, es un seno, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Seno de omega t, si esto es omega t, y esto es amplitud. ¿Lo ven o no lo ven, jóvenes? Esa es una función seno, ¿no? Seno de 0 es 0, ¿sí o no? ¿Qué pasará si yo, para la misma amplitud, parto acá? ¿Qué función es esta, jóvenes? Coseno. Entonces, esta de acá va a ser igual a ¿qué? Un F2, que va a ser igual a esta de acá viene hasta acá. Parte en menos pi medio. El coseno. Entonces, F2 va a ser un B máximo si tiene la misma amplitud. Coseno de omega t. ¿Queda claro eso, jóvenes? Uno es un seno y otro es el coseno. ¿Sí o no? Pero yo puedo decir que no miento, que F2 es igual a un B máximo coseno de omega t. ¿Sí? O también puedo decir que es un B máximo seno de omega t más pi medio. ¿Queda claro o no queda claro, jóvenes? Quiero que entiendan eso, porque eso es bien importante en esta ¿Lo prueba. puedes repetir de nuevo, ingeniero, por favor, la ecuación? El coseno de omega t, si ustedes lo dibujan ahí, fíjense que si yo lo en pi medio, lo vuelvo seno, si lo desfaso en pi medio. Fíjense usted que si yo reemplazo coseno de 0, aquí reemplazo seno de omega t más pi medio sería 0 más pi medio, sería seno de pi medio, sería 1. Coseno de 0 sería 1. Entonces, coseno de omega t, que es lo importante, va a ser igual a seno de omega t más pi medio. Si ustedes reemplazan coseno de pi medio, ¿cuánto da en pi medio? El coseno da 0. Entonces yo reemplazo acá seno de pi medio más pi medio sería pi. Seno de pi, 0. ¿Me entienden o no me entienden, jóvenes? Son funciones equivalentes. ¿Me entienden o no me entienden? Jóvenes, si tengo que volver a repetirlo, lo repito. El seno y el coseno están desfasados en 90 grados. Entonces yo puedo decir que un coseno es seno de omega t más pi medio. ¿Me entienden o no? Entonces yo puedo decir que coseno de omega t va a ser igual a seno de omega t más pi medio, más 90 grados. ¿Queda claro o no queda claro eso, jóvenes? Díganme, por favor, o si no, para que lo repita o avance. Sí, se entendió. Entonces, como yo digo que el número imaginario desfasa en 90 grados un número o una función, yo puedo decir que el coseno de omega t va a ser igual a j, el número imaginario, seno
Perdón, es igual. Coseno de omega t va a ser igual a j seno de omega t. ¿Lo pueden ver eso, jóvenes? Es mucho más sencillo porque usted cuando está integrando, derivando, esto aquí adentro estorba. En cambio, el j afuera es un número. Sale afuera de la derivada o de la integral. ¿Lo veo o no lo veo, jóvenes? Ese número lo saca para afuera. Será j cuadrado, j cubo, para arriba, para abajo en un momento dado. Ya vamos a ver el desfase final. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo, jóvenes? Por eso se dice que el seno y el coseno son funciones perpendiculares. Yo les comento que solamente los electrónicos y los eléctricos veían cálculo 3 en Chile, yo estoy en Chile. Solamente veían perpendiculares. Perdón, cálculo 4. Y ahí se ven las funciones perpendiculares, porque nosotros trabajamos con puras funciones perpendiculares y números complejos. O sea, análisis de Fourier y variables complejas. Se veía la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, a profundidad aparte de las ecuaciones diferenciales, y se veían las funciones perpendiculares. Que ustedes no han visto ni cálculo 3, peor cálculo 4. Entonces yo tengo que, solamente por lógica, mostrarles que es muy sencillo, algunos pedacitos. Entonces el seno y el coseno son perpendiculares porque siempre están desfasados en 90 grados, como está A y B de mi gráfica. ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos. Entonces empecemos a resolver. Empecemos a resolver. Entonces, volvemos a aplicar el circuito que hicimos al comienzo. Entonces, aquí está R, L y C. Entonces, más o menos, este es el voltaje de la fuente. Este de aquí es I, que pasa por las 3. Este de aquí es B sub R, B sub L. Y aquí va a ser B sub C. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff, ley de Kirchhoff de voltaje, me queda que el voltaje de la fuente va a ser igual a BR más BL más B sub C. Entonces sigo aplicando y me queda que el voltaje de la fuente va a ser igual a BR. Entonces voy a ponerle acá que sea I igual a un I máximo seno de omega t. Ya a partir de la solución voy a encontrar la excitación. Entonces aquí me queda I por R más L de I a de T, igual que vimos lo anterior, más 1 sobre C, la integral de I a de T. Seguimos resolviendo, ya tenemos la corriente, entonces tenemos que derivar e integrar lo que tenemos que hacer. Entonces el voltaje de la fuente decimos que es I por R, entonces sería I, que sería I máximo seno de omega t por R, que es I por R, toda acá es I por R, más L de I a de T, que sería L de I a de T, sería la derivada de la corriente, sería seno coseno, entonces sería I máximo sale afuera, coseno de omega t, y por regla de la cadena por omega. ¿Lo ven, no? Porque es en dt, entonces el omega sale afuera a multiplicar. Más la integral, de acá va a ser L de I a de T, más la integral que va a ser 1 sobre C, sale la I máxima, fuera. Y la integral del seno es, jóvenes, la integral del seno es menos coseno de omega t, y por regla de la cadena ese omega queda aquí abajo. Porque al integrar en dt, no de omega t, entonces ese omega baja aquí. Al derivar, se elimina ese omega cuando multipliquemos. ¿Me entienden eso, veneno? ¿De dónde sale el omega, no? Entonces, esto de acá va a ser
1 sobre C, la integral de I a dt. Entonces, finalmente me queda que el voltaje de la fuente va a ser igual a un I máximo por R seno de omega t más omega L I máximo coseno de omega t. Pero nosotros dijimos que el coseno de omega t era seno de omega t más pi medio. Y aquí me queda menos I máximo sobre omega c. De nuevo el coseno de omega t, que va a ser seno de omega t más pi medio. Más pi medio. Entonces, finalmente me queda que el voltaje de la fuente va a ser igual. Esto está en el texto, por favor, ya, que tiene el texto. I máximo R, seno de omega t. Y acá yo factorizo y me queda más seno de omega t más pi medio. Y aquí me queda I máximo omega L menos I máximo sobre omega C. Entonces sigo y me queda que el voltaje de la fuente va a ser igual a I máximo R seno de omega t. Y aquí me queda el seno, dijimos que está desfasado en pi medio, entonces me va a quedar más J, el número imaginario, seno de omega t. Ya no hay el pi medio. Lo puedo poner el I máximo aquí también, I máximo, y puedo factorizar omega L menos 1 sobre omega C. Ya. Siga. Entonces, B de la fuente me queda que va a ser igual a, finalmente, I máximo por R seno de omega t más J seno de omega t por omega L menos 1 sobre omega C. Entonces, este número es real y este número es imaginario. De la gráfica, joven, entre A y B, ¿cuánto está desfasado un número real de un número imaginario? Ahí lo hemos visto, entre A y B, ¿cuánto está desfasado en mi gráfica? 90 grados. Entonces, creamos lo que se llama un triángulo rectángulo. Entonces, yo aquí puedo tener el número real. Aquí puedo tener el número imaginario. Y la solución es la suma de ellos, con un desfase, ¿a qué le vamos a llamar? Phi. ¿Lo ven o no? Esta es la solución. Porque entre un número y su imaginario están desfasados de 90 grados. Entonces me queda finalmente que el voltaje de la fuente va a ser igual a I máximo. Y fíjense, jóvenes, que va a quedar así. I máximo por triángulo rectángulo me queda R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C cuadrado. Un lado al cuadrado más el otro lado cuadrado raíz. Entonces, este de aquí le vamos a llamar M, el módulo. Y aquí me va a quedar una sola función. Entonces, si esta real es el seno, si esta real era el seno de omega t, la solución va a ser ese seno con un desfase de un phi. Entonces va a ser seno
de omega t más phi. ¿Lo ven, jóvenes, o no lo ven? Sencillísimo es. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Como la parte real de la imaginaria está de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Entonces yo aquí tengo el eje real, aquí tengo el imaginario. Entonces la solución va a ser un nuevo módulo, que va a ser el eje real al cuadrado, más el componente, o sea, todo lo que acompaña al eje real, más todo lo que acompaña al eje imaginario, al cuadrado raíz. Entonces, este es el módulo. Entonces, el módulo va a ser al componente real, módulo cuadrado va a ser al componente real al cuadrado, más el componente imaginario al cuadrado, lo que implica que el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada del componente real al cuadrado, más el componente imaginario al cuadrado. Eso es lo que acabo de hacer acá. Ese es el módulo, por la corriente que ya estaba factorizada. Y el seno, no se olviden que lo que multiplicaba al tema real, este era un seno. Entonces, este nuevo módulo va a estar desfasado con phi con respecto a ese seno. Entonces, aquí queda eso. ¿Y a qué va a ser igual ese phi? Yo puedo decir que tangente de phi va a ser igual al cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, la parte imaginaria sobre la parte real. Eso implica de que phi en realidad va a ser arcotangente de omega L menos 1 sobre omega C, que es la parte partido por L. Esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Y ahí, jóvenes, tengo la solución final de esta ecuación. ¿Lo ven o no lo ven, jóvenes? Ingeniero, ahí al lado de la raíz le puso seno de omega t. Lo que pasa es que la parte real acompaña al seno de omega t, ¿lo veo o no? La parte real, porque el otro, el J, esta es la parte imaginaria, este de aquí es la parte imaginaria, todo esto. Entonces, la parte imaginaria, los dos son senos, fíjense. Entonces, la parte real solamente acompaña al seno. Entonces, SR acompaña al seno, fíjense, la parte real. Esta es la parte real. La parte imaginaria es un seno desfasado en 90 grados, está acá, en la parte imaginaria. Ya dijimos que cualquier función al multiplicarse por un número imaginario se desfasa en 90 grados. Ahí está, los 90 grados. Entonces, eso tiene un valor de omega L menos 1 sobre omega C y máximo, que yo lo saqué aquí, lo factoricé, que eso lo podemos dejar. Entonces, la parte real, que es R, está acompañado por un seno. La parte que no está acompañado por un seno está acompañado por un J, está desfasado en 90 grados. Entonces, entre los dos, yo puedo sacar por Pitágoras el módulo, este módulo de acá. Entonces, el que acompaña este de acá, la parte real es el seno. Fíjense, no hay nada que decir. Y el otro es el seno por un J. Pero la suma de los dos no me da ni el seno, ni me da el seno por el J, me da por la mitad, fíjense. Entonces, esa solución es el seno más un desfase de phi, que lo estoy viendo ahí. ¿Cómo lo calculo ese phi? Por trigonometría. Entonces yo digo, tangente de phi es el componente real partido por el componente imaginario partido por el componente real. Cateto opuesto sobre adyacente. Entonces de ahí calculo el arcotangente y me queda que la solución es esa que está ahí. Estamos utilizando números complejos. ¿Me entienden o no me entienden? Ya, continuamos. Ingeniero, una pregunta. Entonces, ¿el seno de WT terminaría multiplicándose por el ángulo phi? En realidad no se está multiplicando, está sumándose. No hay un número imaginario ahí que desfase en 90 grados. Lo que pasa es que yo digo, el R seno de omega t está aquí abajo, en el eje real. El nuevo sistema no está ni en el eje real ni en el eje imaginario, está en la mitad, desfasado en phi con respecto al eje real. Entonces, ¿cómo lo calculo eso? Entonces, si el eje real es un seno, el otro va a ser un seno más phi. Dependiendo si L es 0, entonces aquí va a ser totalmente capacitivo, va a ser menos 90 grados. Si R tiende a 0. Si me deja adelantar, le voy a demostrar dónde sale todo esto. Lo único que tiene que ver usted que el R acompaña al seno. Entonces aquí en el eje real. El otro, el J seno, está a 90 grados. Entonces yo no estoy ni en el J seno ni en el seno. Estoy en la mitad con un desfase de phi.
Entonces tomo como referencia el seno. Lo desfaso en phi grado. ¿Y cómo lo desfaso? Ese vector va a depender qué tal. Si es muy grande el eje imaginario, ese phi va a tender a 90 grados. Si es muy chico el eje imaginario, ese phi va a tender a 0. ¿Me entiende o no? Entonces, yo que agarro, digo muy bien, señores, calculo el eje imaginario, el eje real, le aplico una función trigonométrica, calculo ese desfase, y el eje real está desfasado en phi, en la nueva solución, que es la suma de seno más j seno. Esa es la nueva solución. Ya desaparece el número imaginario y aparece esta solución de acá. ¿Queda claro? Tómenle foto y después lo van a analizar paso a paso y lo van a entender. Está en el texto también. Sigamos. O más consultas antes que lo anule el sigamos. Ya, sigamos. Ingeniero, en la ecuación de voltaje de la fuente, después del módulo, ahí dice seno W más phi o WT por phi. Queda finalmente aquí, queda que el voltaje va a ser igual a un I máximo, ¿ya? Aquí queda la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L menos, perdón, uno sobre omega C al cuadrado, seno de omega T más phi, y donde el phi va a ser igual al arco tangente de omega L menos 1 sobre omega C, que era la parte, que era el componente, que era el componente imaginario partido por R. Esta es la solución final, para los que no lo copien. Ahora, paso a paso, ya no me va a dar mucho paso a paso. Quiero tomar lista. Jóvenes, en la siguiente clase voy a terminar y de ahí voy a hacer puro ejercicio de ayudantía. Pero en la siguiente clase quiero fijar ahorita asistencia y quiero fijar ya parcial para tener. Nos iremos a la asistencia, ¿ya, jóvenes? Porque es importante. Es importante para mí la asistencia, jóvenes, porque inclusive yo siempre he dicho de que hasta para tener tolerancia a algún estudiante, el estudiante que asiste más a clase, es normal que el docente le tenga más tolerancia que el que no asiste. Yo discrimino, sí, soy discriminador, pero mi discriminación está basada en esfuerzo y estudio. ¿Me entienden o no? No es racial, no es social, no es política, no es religiosa. Mi discriminación es, se esfuerza y yo me doy cuenta, entonces usted va a estar mejor conmigo. No se esfuerza, no va a tener la misma ventaja que el que se esfuerza. Si alguien está en desacuerdo con ese, me lo dice y lo podemos discutir, pero yo no creo que a alguien le moleste eso. O sea, oiga, ¿sabe qué? El profesor no me trató como al que va siempre a clase. Oye, no sea pues sinvergüenza, se va siempre a clase, no esperé que te quiera igual. Mi madre siempre lo quiere más a mi hermano porque ese le ayuda, le pasa plata, la adula, y yo no voy nunca y cuando voy me trata mal. No, pues no lo va a tratar igual, ¿eh? ¿O qué creen ustedes? ¿Que su madre va a tratar al hijo bueno y cariñoso igual que al hijo malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto eso? Entonces, yo discrimino, sí, soy discriminador, pero mi discriminación no es ni social, ni racial, ni por lugar de nacimiento, ni por sexo, ni siquiera es por quién es más inteligente o no. Es quién es más responsable, quién ¿me entienden? Porque nadie tiene la culpa de nacer bonito, feo, inteligente o burro. Así decía mi padre. Hijito, me decía, si vos naciste feo no es tu culpa, me decía. O sea, yo nací feo, no es mi culpa. No me pueden discriminar por feo, pero sí me molestaría que yo siendo más capaz que otro me discriminen. Que me esforzándome no pueda aprobar, eso me molestaría, ¿me entienden?
¿Me entienden o no me entienden? Nací feo, pues ¿qué voy a hacer? Dios me mandó así. No me gustaría que alguien me discrimine. A los bonitos los apruebo, a los feos los repruebo. No. A los bonitos les doy trabajo en la Gabriela, a los feos no. No. ¿Me entienden o no me entienden? Ahora, si un docente como Pilar Dávalo saca una espectacular evaluación docente, está bien porque es una excelente docente. Algunos no la quieren porque es muy exigente, pero todo el mundo aquí sabe que es una señora catedrática. ¿O no es así? Yo lo he escuchado.